Acerca de la policía, espero la entrevista con el sociólogo porque no entiendo la situación de su sindicato, porque la policía no tiene un empleador común y corriente. Su empleador es el Estado uruguayo con un rol monopólico en el ejercicio de la violencia, según la definición de Weber. No estaría comprendiendo la afiliación al PIT-CNT. Por supuesto, entiendo que son trabajadores y merecen atención, pero no son cualquier trabajador. Tal vez las respuestas para ellos no las tiene la Central de Trabajadores. Ojalá se mencione la charla con Paternine, lo dice Silvia, que manda un abrazo. Bueno, no solo se mencionó, sino que arrancó la charla con eso. 099-894-987. Algunos mensajes llegan. Omar dice, la policía no puede ni debe ser víctima ni culpable, porque gana la delincuencia y ya sabemos quiénes son los perdedores. 099-894-987. Bueno, buen aporte para empezar esta charla con nuestro invitado. Estoy hablando de él, ustedes le conocen bien, el sociólogo, docente, investigador, ex senador de la República por el Frente Amplio. Pone la mañana en camino a Rafael Paternain. Buen día, bienvenido, Rafa. Buen día, Alejandro. Un gusto enorme estar en contacto, aunque sea por dispositivos tecnológicos, pero en contacto con ustedes y contigo Bueno, particularmente. ya, gracias. El gusto también es mío y ya tendremos la chance de encontrarnos frente a frente. Bueno, escribiste un artículo que a mí me pareció muy interesante, fue publicado en La Diaria hace pocos días y que justamente luce como título la, tiene como protagonista el artículo la policía, y en particular, así se llama de hecho el artículo, la policía como víctima, ¿no? Bueno, naturalmente no vamos a leer todo el artículo, pero de paso lo recomiendo porque es un artículo un tanto extenso, sí, pero muy claro, muy fácil de entender, bueno, como debe ser cuando se publica en un diario de difusión masiva, ¿no? Y a mí me gustaba llegar a este tema por allí, pero no quiero sacar la pata del lazo y temo que nos olvidemos. Me gustaría alguna reflexión, a lo mejor encontrarse el enlace con dos asuntos que hoy están siendo parte de la atención mediática. Yo diría, por un lado, en la interna del PIT-CNT y por otro lado, la declaración rápida, contundente del sindicato ante un abuso policial conocido por redes a través de un video que se viralizó. Bueno, y justamente el otro aspecto sobre el cual quería preguntarte tiene que ver con ese mismo, ¿verdad? Ese acontecimiento que ganó la atención. De hecho, la propia madre del muchacho que fue víctima, cito El País, la madre del menor agredido por los policías de Plaza Varela da su versión, fue hasta la comisaría, pero también la fiscalía investiga el presunto abuso de funciones. Y también esto, vos dirás cuánta cosa antes de llegar al artículo, me parece que hay que enmarcarlo en lo que hoy se está preanunciando y es alargar la posibilidad de limitar el derecho a reunión, para la cual la policía, naturalmente, en caso que eso no se cumpla, estaría mandatada a jugar un rol. Me gustaría unas sendas breves intervenciones acerca de estos tres temas, Paternain. Bueno, Alejandro, a ver, son como varias puertas de entrada que Sí, nos colocan en el mismo lugar, en realidad, que es la policía en el centro de las discusiones y de los debates, en esa cosa ambigua que la policía tiene, que siempre ha tenido, que siempre va a tener, en su condición de ejercitadora del monopolio de la violencia física, los límites en torno a esa violencia, los excesos, cómo esos excesos o esos desbordes son interpretados políticamente. Pero, a ver, hay dos cosas. En realidad, yo creo que son distintas puertas de entrada que están muy entrelazadas, yo creo sustantivamente lo mismo. entrelazadas, entre cosas que son más de coyuntura, finalmente cómo la policía tiende a regular, tiende a tener nuevas tareas, también nuevas exigencias, además de las que ya tiene, que son muchas, en esto de regular espacios de concentración en este contexto de pandemia, sobre la base de emergentes de riesgo, que a su vez suponen, supongo yo, desplazamientos de sus tareas habituales, es decir, no puede haber una policía que pueda cumplir con todas las tareas de la misma forma al mismo tiempo. Yo creo que hay varias de estas exigencias de las tareas
de vigilancia sanitaria, por llamarle de algún modo, que han distraído o han... Y por otro lado, la otra puerta de entrada tiene que ver con episodios en torno a los abusos, a los excesos, que han tenido notoriedad. Hace poco tiempo atrás, algunas semanas atrás, el vocero legal del Sindicato de Policía de Montevideo decía que la policía prácticamente no había tenido en el último año episodios de abuso que hubieran ameritado intervención judicial, con cierto orgullo, con cierta imprudencia quizá tal vez, porque lo que vimos es un emergente de cosas que ocurren cotidianamente. El Uruguay no ha tenido por suerte, y ojalá que no tenga nunca, tradición de policía de gatillo fácil, como ha habido en otras regiones. Yo creo que hay que tratar de evitar que institucionalmente vayamos a eso, en un esfuerzo político importante. Pero el abuso, la intervención del control por el control, el hostigamiento, el verdugueo, como se dice en la jerga, que se usa mucho en la Argentina, ha sido una práctica muy instalada, muy constante, sobre todo en los barrios más vulnerables, con episodios que ni llegan o no logran impactar en la opinión pública y que tampoco terminan judicializándose. Pero son prácticas muy arraigadas, muy selectivas, que podrán tener en determinados momentos habilitación política o no, o más o menos respaldo, más o menos encubrimiento, pero que forman parte de una manera de concebir el trabajo policial y de relacionarse con la ciudadanía, que es un proceso que viene de lejos y que yo creo que hay que tomar muy, muy en serio, porque son de las cosas que efectivamente le quitan o le han quitado legitimidad de base al trabajo policial, adhesión, respaldo ciudadano, sobre todo en zonas más críticas, más precarias. Y en la tercera puerta de entrada, que en realidad es la primera que tú mencionaste, es esta cuestión, diferendo que se dio en el marco de la central sindical en torno al posicionamiento de algunos sectores sindicales con respecto al sindicato de policías de Montevideo y sus posturas con respecto a la ley de urgente consideración. Y las sanciones que se aprobaron por un estrechísimo margen y que dieron lugar a una serie de discusiones que fueron un poco lo que me llevaron a escribir este artículo, tratando de traer una reflexión que yo vengo haciendo desde hace un buen tiempo en torno no solo al rol de la policía y a los discursos sobre la policía en los últimos años en el Uruguay, sino también tratando de investigar el complejo universo de las víctimas del delito y de cómo se van dando los procesos de victimización en términos de procesos reales y también en términos de construcción de discurso y de discurso político. Yo creo que el intento que procuro hacer en el artículo es justamente poner en el centro el problema de la policía, las tensiones y las paradojas a las que ha dado lugar los procesos de sindicalización, que bueno, han quedado en evidencia a partir de este diferendo, en la medida en que, bueno, es un sindicato particular, es un sindicato distinto, que tiene claves históricas, tiene claves sociales y discursivas muy diferentes a lo que puede ser la tradición o la raíz de algunos gremios y de algunos sindicatos policiales. Entonces, creo que hay que colocar la mirada en esos procesos que son relativamente recientes, poco conocidos, poco estudiados. El tema de la sindicalización policial, hay que reconocerlo, es un proceso reciente que no tiene ni siquiera 2 décadas, con algunos antecedentes allá en los 90 bastante problemáticos, pero que ha sido poco estudiado y poco explorado en sus consecuencias fundamentales. Creo ¿Cuáles que, son bueno, las paradojas, Rafa, cuáles son las paradojas a bueno, las que aludís? hay una cantidad de paradojas. Yo te aclaro, Alejandro, que no me he dedicado a estudiar de lleno el tema de la sindicalización policial. Hay varios gremios, tienen tensiones, están los gremios policiales, los gremios del personal subalterno o de la escala básica. También hay procesos de agremiación en las direcciones nacionales. Se ha conformado hace relativamente poco, por ejemplo, un sindicato de operadores penitenciarios. Hay un gremio de policías, bomberos, que también está consolidado. O sea, es un universo muy complejo. Y yo me he dedicado más que nada a seguir
en los últimos años la evolución del discurso de algunos sindicatos de policías de la escala básica o del personal subalterno, que han pasado a tener una centralidad política y de vocería en la discusión pública de notable incidencia. Yo señalaría una primera paradoja, un primer punto de tensión más que una paradoja, y es que los gremios, allá cuando el Frente Amplio asume el gobierno nacional en el 2005, que empieza a haber una especie de a su modo, muy resistida por la oficialidad policial, o sea, esto era visto con muy malos ojos, con mucha resistencia, empezó siendo un conjunto de planteamientos más bien internos en torno a lo que eran las desigualdades internas dentro de la policía. Esta idea de la familia policial, como toda familia, está estructurada sobre desigualdades fuertes y hasta diría que sobre lógicas patriarcales muy arraigadas, ¿no? Entonces, esa idea de familia con la sindicalización para muchos se rompía, pero uno podía pensar que eran emergentes muy saludables porque empezaban a mostrar bueno, cosas complicadas de la interna, sobre todo en términos de un arriba y un abajo, el mundo de la oficialidad versus el mundo del personal subalterno, privilegios para unos, rezagos históricos para otros. Y ahí hay infinidad de anécdotas, de historias, de problemas, de nudos con respecto al trabajo policial, el tema del abuso, de la violencia de género, del acoso sexual entre la oficialidad y las mujeres policías, era un tema brutal, lacerante, que seguramente debe seguir existiendo, pero con contrapesos hoy en día en la interna policial. Los arrestos a rigor, bueno, un conjunto de arbitrariedades en la forma de entender el trabajo que fueron generando una reacción y que permitieron organizar a los sindicatos policiales en términos de reivindicaciones de clase, por llamarlo de algún modo, del policía de la escala básica, del policía que estaba en peor situación, del policía más expuesto al estrés, al multiempleo, con la cuestión del servicio del 222, bueno, una serie de cosas que en su momento fueron muy importantes, que permitieron identificar desigualdades internas del funcionamiento institucional y que fueron promovidas, por una parte, desde el punto de vista político, que al mismo tiempo generaron alineamientos internos muy complejos, porque surgieron muchos tipos de sindicatos policiales y muchas disputas en torno a ese lugar. Pasado el tiempo, en la medida en que estos procesos se fueron como consolidando, los sindicatos policiales, sobre todo algunos sindicatos en Montevideo y sindicatos del personal subalterno, empezaron a hacer un discurso, yo lo simplifico, ¿no? más de oposición política a la gestión predominante del Ministerio del Interior. Ahí se da una cuestión bien interesante, porque en los últimos años de los gobiernos del Frente Amplio hubo una apuesta grande por estructurar esta idea de la nueva policía, ¿no? Esta idea que tuvo tanta circulación, fortaleciendo el salario, mejorando los niveles de inversión en educación, en tecnología, bueno, generando algunos modelos de gestión distintos como el PADO, es decir, hubo una apuesta fuerte por reestructurar el trabajo policial y por generar algunos cambios estructurales que mejoraran distintos aspectos del sistema institucional de la policía en el Uruguay, que fue muy resistido por la oposición política, porque frente a eso el argumento fundamental de la oposición es que se construía una policía sin respaldo y sin capacidad de ejercer autoridad, en esta idea de que la policía bajo los gobiernos de izquierda es débil, es ideológicamente sesgada y que no puede o no sabe controlar y reprimir el delito. Esa es una tensión política sobre la cual estamos y que hemos escuchado una y mil veces, y frente a eso muchas veces las gestiones del Frente Amplio querían como reafirmar una idea contraria, aunque sin demasiado calado, sin demasiada convicción o sin lograr demasiada convicción entre la ciudadanía, que seguía pensando que el delito crecía a pesar de tener una policía fortalecida y que eso exigía más mano dura, más control, una gestión más de empatía y una gestión más de represión sin culpa, como es
como se ha dicho, desde varias tiendas políticas, desde varios puntos de vista políticos, esta idea de reprimir sin culpa, de ejercer la autoridad sin culpa. Y ahí esos sindicatos policiales, en ese contencioso o en ese proceso, los sindicatos policiales, algunos sindicatos policiales, pasaron a tener un papel protagónico en esta idea de defender como, frente a algunos avances de gestión, de ir señalando algunas vulnerabilidades existentes desde el punto de vista de la función policial. El salario, la falta de formación, el estrés, el desgaste, digamos, hubo una serie de reivindicaciones que obviamente son reales, ¿no? Es decir, el policía, sobre todo algunos policías que cumplen las tareas de primera línea y en determinadas unidades más que en otras, es un personal muy sobreexpuesto, es un personal muy proclive también a sufrir violencia, delitos, victimización. Ya hemos visto muchos episodios trágicos que han ocurrido en los últimos meses, en los últimos años en el país. Pero los sindicatos pasaron a cumplir ese doble rol de, por una parte, seguir trayendo las vulnerabilidades de la policía, ya no esta vez por claves de funcionamiento institucional interno, por cómo es el trabajo policial, sino más bien por todavía insuficiencias de políticas que dieran satisfacción a estas demandas, ¿no? Y eso lo entrelazaban con una mirada más clásica, más convencional, de populismo punitivo, y sobre todo de la debilidad de la policía de no poder contar con las herramientas legales para poder ejercer los controles policiales o poder tener mayores garantías a la hora de, entre comillas, enfrentar el delito. Entonces, se juntó este relato de la vulnerabilidad policial con la insuficiencia de instrumentos legales para poder enfrentar la idea de criminalidad, o por lo menos poder ir en una línea de trabajo más clásico de control, represión e incapacitación del delito, que empezó a coincidir con los discursos políticos más propios de los partidos tradicionales, ¿no? O sea, uno hace un ensamble de los discursos de algunos sindicatos. ¿Cuáles son esos Y bueno, discursos, digamos, a los que estamos habituados desde históricamente y que vos le atribuís que la a los partidos policía tradicionales? todavía tiene... Bueno, es el discurso primero de poner a la policía en el centro de la estrategia de una política de seguridad ciudadana. Es como el actor decisivo, el actor fundamental, y si ese actor no está fortalecido o no es leído, no es interpretado según claves propias, difícilmente una política pueda tener éxito. En segundo lugar, cierto conjunto de carencias históricas que la policía ha tenido, ¿no? Es decir, hay una cosa ahí bien interesante, porque el Frente ha hecho un esfuerzo enorme de sacar a la policía, sobre todo al personal subalterno, de la situación de deterioro socioeconómico en la cual se encontraba a partir del año 2002 y a partir del año 2005, ¿no? Sin embargo, después de un deterioro socioeconómico enorme, de lo que gravitó negativamente en el funcionamiento de la policía la expansión del servicio de vigilancia privada del 222, y de la ruptura de las líneas del trabajo más profesionalizante, ¿no? Sin embargo, bueno, eso quedó como un esfuerzo, como un trabajo más bien insuficiente, y eso entró a la cuenta de esta idea de una policía debilitada. Pero sobre todo y fundamentalmente la coincidencia de discurso tiene que ver con lo siguiente: o sea, si la propia policía es víctima de delitos, la situación de seguridad del país es una situación insostenible, que ha sido el eje vertebrador del discurso de los partidos tradicionales durante prácticamente toda la gestión del Frente Amplio, que por supuesto ha tenido episodios, y algunos episodios complicados, muy duros, que han vivido policías, algunos en funciones y otros cumpliendo tareas de seguridad como particulares, pero afectados también en términos de victimización. Entonces, cuando uno llega al punto
en términos de relato, digo, ¿no? En términos de discurso, de que la propia policía también está afectada por el delito, genera esta idea o produce esta idea de Hoy nos toca un vivir, proceso de no es un motivo de alejamiento, criminalidad, sino del contrario. criminalidad descontrolada, ¿no? Y después las herramientas. Yo creo que el gran acuerdo, los sindicatos policiales o algunos de ellos en particular, fueron generando en los últimos años el terreno que abonó, que terminó en los instrumentos jurídicos que se aprobaron con la ley de urgente consideración. En esta idea de que la única manera de fortalecer a un actor todavía débil era darle más herramientas jurídicas y legales para poder afrontar el delito con garantías para ellos mismos, es decir, de poder hacer un ejercicio de la violencia que los pudiera tener a recaudo eventualmente de cualquier sanción judicial, que es toda esta discusión que se está dando sobre la legitimidad de la presunción de inocencia en términos del uso de la legítima defensa. Pero sobre todo esta en idea este contexto, a mí cuando se abordan estos temas hay dos asuntos sobre los cuales me hago preguntas que, te soy franco, Rafael, no he logrado todavía que ninguna respuesta, no digo me satisfaga porque las respuestas hasta por naturaleza filosófica nunca tienen que satisfacer del todo, ¿no? Pero hay dos asuntos que no logro entender. Cuando de alguna manera se reclama a través de un relato que se vuelve muy, muy intenso y que tiene como puntapié fundamental o vigas fundamentales del edificio esta idea, la que alguna vez sugeriste, la que recién sugeriste vos, la policía como el centro, la única posibilidad de luchar contra el crimen, contra el delito, contra la inseguridad, depende de la policía, ¿no? Por ende, la policía tiene que estar respaldada, tiene que estar preparada, tiene que estar auxiliada, tiene que estar profesionalizada con todo lo que ello implica desde el punto de vista ético, material, de formación, de salario, desde ya, ¿no? Y acá se establecen dos asuntos sobre los cuales yo nunca he podido conectarlos con claridad. ¿Cómo logró ser satisfactorio, yo parto de esta premisa, cómo logró ser satisfactorio la idea de que la policía durante los gobiernos del Frente Amplio fue debilitada cuando justamente, dato objetivo, durante esos gobiernos la policía obtuvo mejor salario, mejores condiciones técnicas, más tecnología, más formación, aunque esta luce desde mi perspectiva como aún muy insatisfactoria. Pero junto con todo eso, y además la posibilidad de sindicalización, atándolo con lo primero que vos señalabas, y sin embargo la idea de que los exgobernantes fueron los que la debilitaron, es una idea que me parece ha calado bastante. Ya no solo en la población, que bueno, ponele, de pronto la población está sometida a vectores de información y de difusión de ideas que no puede discriminar porque está en otra, pero sí para la propia policía da la sensación que ese discurso ha ganado. ¿Cómo se explicaría? No, te juro, no le pregunto al ex senador del Frente Amplio, le pregunto al sociólogo a ver si me da una mano. Y segundo, junto con eso se ha establecido lo otro. Para que la policía se sienta respetada y se sienta respaldada, la policía, lo grosereo, como si tuviéramos la parada del ómnibus. La policía lo que necesita es saber que puede dar, en el lenguaje viejo nuestro de cuando éramos gurises que salíamos a gritar contra la dictadura, que puede dar palo a mansalva, que te puede hacer sentir mal, que te puede hacer pasar mal y que se puede desbordar y que no pasa nada. ¿Dónde se generó la idea que eso sería bueno para la policía y que eso es lo que estaría reclamando el funcionario policial? Es algo que no logro asimilar y te pido auxilio para ello. Bueno, no sé si voy a poder auxiliarte, Alejandro, porque acabas de hacer dos observaciones centrales, de distinto tenor, de distinto alcance, pero muy desafiantes para la interpretación. La primera tiene que ver con procesos sociopolíticos grandes y amplios en el marco de la transformación de la incidencia que el tema y la discusión de la seguridad ha tenido en el Uruguay en el último tiempo. Es un fenómeno de opinión pública, es un fenómeno pero también muy arraigado en la discusión social, en la discusión colectiva, en esto que podríamos llamar la puja de los relatos
y cómo algunos relatos se van haciendo hegemónicos, a pesar de que muchas veces no tienen correspondencia real con los hechos tal cual se dieron, ¿no? A veces hay procesos de construcciones discursivas que gobiernan la política que se salen de interpretaciones sencillas. Pero bueno, fue una disputa política intensa, importante en estos años del Frente Amplio, en esto que yo te decía, por un lado, una gestión que apostó al realismo policial, como en los últimos 10 años del gobierno del Frente, a un proceso de fortalecimiento y de centralidad de la policía. De hecho, se expandió la policía militarizada como nunca, como nunca. A pesar de lo cual, desde afuera y desde adentro, y yo creo que acá es donde entra el rol de los sindicatos policiales, ese discurso fue impugnado, o por lo menos ese discurso fue relativizado. No ha sido suficiente lo que el Frente Amplio ha hecho en ese sentido. No ha sido suficiente porque la policía sigue siendo débil, porque no tiene los instrumentos legales, o porque el Frente tiene una incomodidad ideológica, entonces tienen que venir actores políticos con mayor afinidad que puedan tener empatía. El tema de la empatía daría lugar para otra discusión, pero que puedan tener una afinidad ideológica mayor para gobernar la policía y gobernar la política de seguridad como se debe. Ese relato ha ganado, yo creo que fue erosionando la gestión sin que pudiera ser revertido políticamente. Y hoy en día, Alejandro, agregaría un nuevo relato que se está imponiendo, que es el siguiente, muy vinculado con esto, ¿no? Es decir, el Frente Amplio fracasó en las políticas de seguridad y a pesar de los esfuerzos que hizo por, esto es lo que dice el relato, no es lo que digo yo, ¿no? A pesar de los esfuerzos materiales por fortalecer a la policía, el delito creció. Hoy, sin embargo, con la misma policía, con los mismos recursos, pero con una voluntad política distinta y con diría que con una actitud diferente, ya se están obteniendo resultados en materia de disminución del delito. Digamos, los datos de delito le estarían dando la razón a este relato, lo cual nos hace entrar en otra discusión mucho más profunda, porque bueno, hemos tenido un año de pandemia, yo creo que hay problemas en la capacidad de registro de la información de denuncias, a pesar de lo cual el gobierno obviamente viene insistiendo con esto. Entonces, el relato ese que fue eficaz para erosionar la gestión del Frente, con todos los problemas que tuvo la gestión del Frente, logró instalarse, subsiste y está teniendo una reconversión en un sentido de profundización de ese relato. ¿Qué quiere decir? Bueno, que con lo que estamos haciendo está alcanzando o están dando los frutos para que el país tenga una situación de disminución del delito y que además empecemos a vivir tranquilo. De hecho, es un activo que hoy tiene el gobierno en términos de opinión pública, ¿no? Insólitamente, digo insólitamente porque siempre las valoraciones públicas sobre la seguridad siempre fueron deficitarias. Hoy el gobierno tiene un saldo favorable, al punto de que lo cuida muchísimo como activo político, su adhesión o por lo menos el reflejo que tiene en términos de opinión pública la política de seguridad. Y eso va de la mano con ese repertorio de esto, ¿no? de la presencia policial ostensible, que sea visible, de la policía que de algún modo se impone, de la policía que da respuestas. Eso se tramita mucho en el espacio público, en la opinión pública, en cómo se construyen las noticias en torno a los procedimientos policiales, pero también a nivel territorial, en los barrios, en los lugares, más allá de algunas medidas que se han implementado, esta idea de los patrullajes por parejas a pie, que están en determinados lugares que son visibles y que eso obviamente impacta en la gente, en la percepción primera, más allá de las dudas que pueda generar en términos de la disminución del delito. Pero sobre todo esta idea que yo creo que cuando la pandemia termine y los procesos de deterioro social se agudicen y se profundicen, va a tener a la policía mucho más tensionada en este relacionamiento problemático, en este relacionamiento de control cotidiano problemático, sobre todo en los barrios vulnerables, que lleva a la segunda parte de tu preocupación, ¿no? Es esta idea de imponer autoridad o imponer legitimidad
en base al miedo o a la disuasión o a la amenaza del castigo, ¿no? Esta idea del desacato, esta idea de que si uno enfrenta a la policía puede ser objeto de persecución penal, ¿no? Esta idea de imponer el respeto en base a una suerte de verticalidad estatal o de imposición de la amenaza de la sanción. Es un tema muy estudiado también en el sentido que las policías, cuando empiezan a funcionar de esta manera, más allá de que algunos sectores sociales la respaldan, termina perdiendo legitimidad de base. Y este es un tema viejo, esto que ahora se hace y se defiende o se reafirma, incluso se reafirma legalmente, en realidad es la forma de proceder de la policía durante décadas, ¿no? La forma de relacionarse, la forma de resolver los problemas cotidianos con la ciudadanía, lo que explica también los niveles de hostilidad construida a lo largo del tiempo en determinados barrios, más allá de que la policía ha tenido mejoras en la performance del trabajo profesional en algunas áreas, empieza a establecer un modelo de relacionamiento que nos lleva al punto del modelo de gestión, de cómo debería ser el trabajo policial, que nos lleva al punto de una pregunta muy básica que se hacía hace algunos años atrás, que se hacía en el debate público, pero sobre todo en las discusiones más internas, hace 20 años atrás, 15 años atrás, sobre esta necesidad de preguntarse qué policía se quiere para esta sociedad, para estos momentos en los que estamos viviendo, para la suerte de la legitimidad democrática. Esa pregunta prácticamente se ha perdido. Ya no nos hacemos esa pregunta, ¿qué policía queremos? Simplemente es como apretar las clavijas, ¿no? Llevarlas hasta un extremo para que rindan algo, independientemente de una discusión más estructural sobre lo que debería ser un sistema de seguridad ciudadana, sobre el rol que la policía debería ocupar junto con otros actores. Hemos perdido esa discusión en varios planos, ¿no? Y hoy en día la policía es entendida y es interpretada casi sin interpelarla, ¿no? O sea, cualquiera que quiera pensar a la policía como un sujeto institucional complejo, rápidamente cae en el campo en el campo de estar del bando de la antipolicía o de la prodelincuencia, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces cargar con ese estigma. Entonces hace muy difícil la discusión pública en torno a evaluación institucional, porque la policía es un sector importante del Estado que tiene que tener auditoría, que tiene que tener transparencia, que tiene que tener gestión, que tiene que poder tener evaluación constante y permanente. No es una familia a la cual digamos, no se le puede decir nada, digamos, no es un ente moral a cual cualquier cosa que la roce la ofende. Es parte del Estado, es parte de la institucionalidad del Estado, y lo que hay que tratar de tener es una policía más profesional, más democrática, más abierta a las legitimidades de la gente y más modernizada. Yo creo que ese es un poco el enorme desafío en esta discusión. Y yo creo que tiene que tener sindicatos policiales que también reflejen partes de esas desigualdades internas. Rafael, sabés que con dolor te digo que lo que es bueno, el montón de cosas que tiene como buenas el Zoom, entre las malas es que tiene un tiempo y se agota, y ya mismo estamos en ese tiempo, ¿de acuerdo? Perfecto, un gusto, Alejandro, un gusto enorme estar en contacto, y la seguimos. Y la seguimos más temprano que tarde, porque has tirado algunos asuntos sobre los cuales me gustaría profundizar más, ¿de acuerdo? Claro que sí. Un abrazo.